Muy buenos días, un gusto saludarlos. No sé, ¿no hay rebote de audio? No. Ok, perfecto. Pues un gusto saludarlos este domingo en el cual venimos a pues, estudiar la palabra de Dios para que Él sea glorificado y para que nosotros podamos aprender cada día más y así pues comportarnos, tener una vida más acorde a las enseñanzas del Señor. Antes de empezar el estudio, vamos a ponernos en manos del Señor para que sea Él quien hable directamente a nuestros corazones. Gracias, Padre, en este día te damos por la oportunidad que nos das, la oportunidad que nos brindas de estar reunidos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque tus bendiciones son nuevas cada día y sabemos que hoy tienes palabra de vida. Permite que esta semilla sea sembrada en nuestros corazones para que pueda dar en su momento el fruto necesario para tu gloria. Gracias, Señor, por el medio del Zoom, gracias por este lugar que nos abre las puertas, pero sobre todo, Señor, gracias a ti por tu amor, por tu misericordia y tu perdón. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. A ti sea la honra. Pues bien, este estudio como tal tiene el nombre de 400 años de silencio. 400 años de silencio es el periodo intestamentario entre la última palabra del Antiguo Testamento y la nueva palabra en el Nuevo Testamento. Este periodo, si nosotros nos ponemos a leer en la Biblia, son 400 años que no aparecen. 4 siglos de silencio en donde no hubo profeta, donde no hubo palabra de Dios. Dios guardó silencio. Y casualmente durante estos 400 años cayeron imperios, hubo sectas que nacieron, surgieron y cambió por completo el mundo, ¿sí? De el último profeta, o más bien en ese periodo de tiempo, cambió, ¿sí? Ahora, si nosotros no conocemos estos 400 años, si no los ubicamos, nos estamos perdiendo las respuestas de algunas preguntas que han atormentado a los creyentes. La primera pregunta es, ¿de dónde surgieron los fariseos? Otra, ¿quiénes eran realmente los saduceos? ¿Por qué los romanos dominaron Israel? Y algo más inquietante, ¿cómo pasamos de Malaquías a Mateo? En este estudio analizaremos por qué 4 imperios tuvieron que caer antes de que Jesús naciera. Identificaremos qué secta en el desierto estaba preparando el camino y nadie lo sabía, y cómo en estos 400 años de silencio fueron en realidad no tiempo de silencio, sino al contrario, la estrategia más ruidosa que Dios utilizó a lo largo de la historia. Malaquías cierra el Antiguo Testamento con una promesa escrita. Está en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Si me hacen favor de acompañar, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, que es el último capítulo, y el versículo es el versículo 5, que es el penúltimo versículo. Malaquías 4, 5. Si me indican cuando lo tengan, por favor. Adelante, Liz. He aquí, yo os envío el profeta Elías,
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Gracias. Esta promesa que nos hace Dios por medio del profeta Malaquías es que vamos a tener una, un profeta, Elías, ¿sí? Que él iba a ser enviado antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿A quién se refería? A Juan el Bautista. Después de esto, silencio. 400 años de nada, donde no hubo profeta, donde no hubo palabra divina. Y si nos vamos a la siguiente página, Nuevo Testamento, ¿sí? El Evangelio de Mateo. El mundo es completamente diferente, pero aquí está la verdad que nadie cuenta. Ese silencio no es silencio, ese silencio es una orquestación, un acomodo en donde Dios preparó todo para la venida del Mesías. Porque para que Jesús naciera se necesitaban tres cosas: un camino, un idioma y un enemigo. Los griegos crearon el idioma. Los eleusidas fabricaron al enemigo perfecto para los judíos. Y los romanos construyeron el camino, cientos de miles de kilómetros de carreteras. Todo esto ocurrió en esos 400 años que no están incluidos en la Biblia. Esto me lleva a comentar que los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos, desafortunadamente, hay algunos que los incluyen, están desconocidos porque fueron escritos precisamente durante ese tiempo del silencio. Dicho sea de paso, la mayoría de ellos fueron escritos en griego, cuando sabemos que todo el Antiguo Testamento fue escrito en arameo o en hebreo. Entonces, no fue silencio, fue una preparación estratégica. ¿Sale? Cuando Alejandro Magno murió en el año 323 antes de Cristo, no dejó un heredero claro, ¿vale? Alejandro Magno conquistó todo lo que es la parte del Mediterráneo, llegó hasta la India, el terreno mayor conquistado lo hizo Alejandro Magno. Muere él y no deja un heredero claro, sino que sus generales, conocidos como los diádocos, eran cuatro: Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Entre ellos se disputaron todo el terreno, todo el territorio que Alejandro Magno había conquistado. Y obviamente, como dice el dicho, el puerco más trompudo se come la mejor mazorca. Aquí, Seleuco, el general más capaz, se quedó con la mayor parte del territorio, principalmente la región de Siria, Mesopotamia, Persia y parte de Asia Menor. Así nace el imperio Seleucida, por ende, los Seleucidos. Esto abre una pregunta aún. Si Dios estaba dirigiendo imperios y todo esto, obviamente Dios lo hacía tras bambalina, ¿qué más estaba ocurriendo que nadie más vio? ¿Qué sectas, qué manuscritos, qué profecías se estaban forjando mientras el cielo parecía ignorar a la tierra? Para entender eso, tenemos que regresar al último momento en que Dios habla, al día exacto en que el cielo decidió guardar silencio. ¿Por qué Dios dejó de hablar exactamente estos 400 años? No antes, no después. Pues la mayoría piensa que fue algo aleatorio.
un intervalo divino sin motivo alguno. No, no fue así. Cuando nosotros entendemos este periodo de 400 años, vamos a ver qué estaba pasando en Israel cuando Malaquías escribió estas últimas palabras y nos vamos a dar cuenta que el silencio fue intencional. Tenía un porqué, tenía un motivo, ¿sí? Vamos a remontarnos 430 años antes de Cristo. Israel estaba regresando de el cautiverio en Babilonia. Esdras reconstruyó el templo. Nehemías reconstruyó los muros. Pero Israel ya no era una nación soberana. Ahora era una provincia, una sombra de lo que fue. Aquí está el detalle. Por primera vez en la historia, el judaísmo ya no se define por un rey o por un territorio, se definió por una sola cosa, la ley, la Torá. Obviamente, los judíos fueron conocidos como el pueblo del libro, porque ya habían perdido su territorio, ya habían perdido su rey. Y todo esto originado, ¿por qué? Pues por la infidelidad del mismo pueblo de Israel. Malaquías lo señala. Vamos a leer esto en Malaquías 1, versículos del 6 al 8. Malaquías 1, del 6 al 8. Adelante, por favor. Gracias. ¿Qué nos está comportando aquí Malaquías o qué está señalando aquí Malaquías? El desprecio por los sacerdotes, por el altar. Recordemos que en aquel tiempo todavía existía el templo, había ofrecimientos y había sacrificios para el perdón de los pecados. Obviamente, como un tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasaba? Ofrecían de manera equivocada, de manera errónea. Ofrecían animales no perfectos, ¿sí? Ofrecían animales ciegos, ofrecían animales cojos, ¿sí? Cuando la instrucción de nuestro Señor no era esa, eran animales de un año, machos. ¿Qué hacían? No cumplían las cosas. Estaban en pleno eh, sentido de cumplimiento, ¿sí? Cumplo y miento. ¿Sale? Vamos a leer ahora, aquí mismo en Malaquías, capítulo 2, versículos del 7 al 9, en la siguiente página. Adelante, por favor. Mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de ley, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos,
y en la ley a 6 acepción de precio. Gracias. Nuevamente se está señalando la corrupción en la enseñanza y que hay favoritismo. Dime con cuánto te caes, dime cuánto te perdono. Sí, hay corrupción en el pueblo de Israel. Leamos ahora ahí mismo en el capítulo 2, leamos versículo 11 y versículo 14. Adelante. Sí. Ahora el 14, por favor. ¿Qué nos está indicando aquí? ¿Qué nos está señalando Malaquías? Nuevamente, el pueblo de Israel es corrupto, es infiel, ¿sí? Promueve el divorcio. Vamos ahora al capítulo 3, versículo 5. Adelante. Y los que defraudan de buscar la vida, los que hacen juicios, pero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Gracias. Además, practicaban hechicería y justificaban la injusticia social. Se olvidaron de los huérfanos, se olvidaron de las viudas. Recordemos que en aquel tiempo prácticamente el que quedaba, la mujer que quedaba viuda, quedaba desamparada. Se olvidaron de ellas. Malaquías nos está señalando que el pueblo de Israel está cayendo en eso. Creo que no estamos muy alejados de eso en nuestros tiempos. Malaquías lo advirtió y apunta a la figura que un mensajero vendrá. En ese sentido, vámonos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente aquí nos está señalando Malaquías que hay la promesa de que iba a venir un profeta a compartir a nuestro Señor Jesucristo y nos habla también de que va a venir el Mesías. Después de esto, la profecía calla. Comienza el periodo intestamentario, insisto, entre el Antiguo y el Nuevo. Llamar a este intervalo silencio requiere ciertos matices, porque en este periodo no hay profecías canónicas, pero hay una transformación. La voz profética que quedó plasmada en las escrituras cambia. Ya no hay profetas, pero ¿qué surgen? Surgen escuelas y surgen interpretaciones. Con esto, ¿a qué me estoy refiriendo? A que hubo una institucionalización. ¿Qué sucede? Después de esto, la religión se volvió una cuestión de práctica. ¿Sí? Todo era cumplir el calendario, cumplir los sacrificios, cumplir el rito. El pueblo aprendió a confiar en el hábito como custodio de la memoria. O sea, era más importante. Yo tengo que cumplir, insisto, caemos en la parte del cumplimiento.
Tengo que cumplir sin importar que yo mienta. La observancia mecánica de estos ritos de la religión oculta algunas cosas y se vuelve peligroso en el sentido de que nos exige la transformación interior. Cumplo, pero sigo igual. Es una manera de doblarle el brazo a nuestro Señor, porque estoy cumpliendo y ahora me perdonas. No, nuestro Señor no es nuestro rehén, es nuestro Salvador, no nuestro rehén. Y obviamente, ante la ausencia de mediadores, y más que mediadores, los profetas eran quienes señalaban el pecado, eran los que indicaban en qué se estaba equivocando el pueblo. ¿Para qué? Para corregir, para enderezar el camino. En ese sentido, ya no hay profetas, ya no hay quien señale. Y la gente, el pueblo, abraza el ritualismo, la religiosidad. Carecieron de respuestas. Por lo tanto, bueno, emergen los fariseos y emergen los escribas, que eran maestros que buscaban explicar cómo aplicar la ley en una sociedad cambiante. También en este periodo surgen los esenios, una secta judía mística y ascética. ¿Por qué ascético? Porque ellos decían que se tenían que desprender de todo aquello que favoreciera a la carne. Sí. Se fueron al desierto a vivir una vida monástica y los esenios surgieron como una respuesta a los fariseos y, y los, a los fariseos que eran legalistas. Ellos dijeron, no, 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 tenemos que buscar una sana doctrina. Y se separaron, se fueron al desierto, señalando que el sacerdocio de Israel no estaba cumpliendo con su cometido, porque sabían que era un sacerdocio corrupto. Se van los esenios al desierto, principalmente en Qumran, para tratar de vivir una vida de pureza total, separados de toda la corrupción que había en el sacerdocio. Ahora, este trabajo tuvo un lado creativo, que era preservar la identidad bajo el dominio extranjero, porque recordemos que después de que regresa Israel del cautiverio babilónico, después los derrotan los griegos, después los romanos. Pero además de ese trabajo o de ese lado creativo, está un lado peligroso, que es ser de la tradición una barrera que sustituye la escucha por el cumplimiento técnico. Insisto, cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento. Cumplo y miento. A esto se sumó lo que fue la presión del helenismo. Insisto, Alejandro Magno conquistó toda esta zona y bueno, la cultura griega era una fuerza transformadora. Para unos la consideraban progreso, pero otros lo consideraban una amenaza. Es por eso que surgen los macabeos. De hecho, hay dos libros dentro de los deuterocanónicos o apócrifos, que es Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, donde relatan históricamente, no es malo leerlo, porque nos comparte ese momento, ¿no? Esa revuelta que hubo después de la profanación del templo, lo cual reavivó una esperanza nacional en el pueblo judío, pero no trajo de vuelta la profecía clásica. Insisto,
ya no hablaban los profetas. Los que hablaban eran los religiosos y la enseñanza era el cumplimiento. Luego de los griegos vinieron los romanos y esto encajó a Israel en una orden imperial mayor. Teológicamente, el silencio puede entenderse como un intervalo funcional, porque primero expuso los límites de la religiosidad apoyada solamente en las formas. Segundo, permitió el desarrollo de instituciones que transmitían la memoria. Tercero, funcionó como una preparación simbólica. Obviamente, al cerrarse el ciclo, se abre la posibilidad de una novedad radical, la cual exige transformación interior. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos comparte en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15, toda la historia cuando habla con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de maestros, fariseo. Cuando vamos a leerlo, Juan 3 del 1 al 15. Adelante, por favor. De noche y de día. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está en Dios conmigo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede estar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere de las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Creo que ahora que hacemos el análisis de estos 400 años y que hablamos que los fariseos, que comprendíamos, ¿no? Que eran los religiosos siempre, los fariseos son los religiosos, son los religiosos. Bueno, pero ¿por qué surgieron como religiosos? Bueno, precisamente por eso. Venía el pueblo de Israel de los 70 años de cautiverio en Babilonia, se construye el templo, pero ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a corromper y empiezan a permitir cosas que no son correctas. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo siempre lo señala y lo señala y lo señala. Ustedes son como tumbas blanqueadas, muy bonitas por fuera, pero por dentro no tienen más que podredumbre. Y llega Nicodemo y le dice a Jesús, sabemos que vienes del cielo porque nadie que no venga del cielo hace lo que tú haces. ¿Qué tengo que hacer? Y le dice,
Pues nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están promoviendo, lo que ustedes están enseñando, no te lleva a nada. Tumba blanqueada, pero por dentro, podredumbre. Por eso es de que nuestro Señor Jesucristo señalaba lo que sucedía con los fariseos y los enfrentaba cara a cara y les señalaba, les decía hipócritas, raza de víboras. Pero bueno, Malaquías 3:1, ya lo leímos, nos habla de que va a venir un profeta preparándole el camino a nuestro Señor Jesucristo. Pero pasaron esos 400 años de una página en blanco en donde todo se estaba como Lego armando, pero en silencio. Israel necesitaba aprender algo que solo el aparente abandono divino podía señalar, que tenían que depender de la palabra. Durante 400 años no se levantó ningún profeta. Los judíos tuvieron que aferrarse desesperadamente a los rollos. Y se pusieron a construir sinagogas. ¿Por qué? Porque muchos ya no creían en el sacrificio del templo. ¿Por qué? Porque sabían, ¿no?, que había corrupción. Y por lo tanto empiezan a surgir estas escuelas rabínicas, los fariseos, los saduceos. ¿Para qué? Para que cuando Jesús naciera, Israel no era una nación militar, era una nación teológica, un pueblo que sí memorizaba la Torá y debatía las escrituras. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo siempre decía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra, ¿sí? De otra forma, si hubiera habido profetas, muy probablemente ellos no hubieran escuchado o no se hubieran apegado a la escritura, sino se apegaban como antes los profetas. Es por eso que cuando nuestro Señor decía, escrito está, todos sabían a qué se refería. Pero Dios no estaba trabajando solo en Israel. El primer imperio que tenía que caer era el más poderoso de la antigüedad. ¿Quién es el hombre que Dios usó para preparar el mundo sin que, perdón, ¿quién es ese hombre que Dios usó para preparar el mundo para Jesús sin que él lo supiera? Bueno, pues fue Alejandro Magno. Él ni siquiera sabía que estaba siendo utilizado por Dios. Un conquistador macedonio, pagano. Sin él, el Nuevo Testamento tal vez no existiría, porque en solo 13 años él conquistó el mayor imperio visto. Y Alejandro Magno tenía una idea, la helenización. ¿Qué es la helenización? Unificar todo el mundo mediante un idioma, una cultura y una filosofía. Cuando muere, no nada más dejó ejércitos, sino dejó el griego koiné. Es el griego que se hablaba en ese momento como un idioma pues de enseñanza, como un idioma en los negocios. Es más, hasta los esclavos hablaban griego koiné. Y además también durante este periodo encontramos una coincidencia, que 300 años antes de que naciera Jesús, 70 escribas judíos estaban en Alejandría, en Egipto, y traducen el Antiguo Testamento al griego. Esta traducción se conoce como la Septuaginta y por primera vez los gentiles que hablaban griego pueden leer las profecías. Además, cuando Pablo
y todos los escritores, todos los agiógrafos del Nuevo Testamento lo escriben en griego. ¿Sale? Por lo tanto, Alejandro Magno preparó la autopista lingüística del Evangelio para conquistar al mundo. Ya vimos la parte del idioma. Ahora, nos falta hablar acerca del enemigo. Se necesitaba un enemigo. ¿Y quién fue ese enemigo? Antíoco Epífanes. ¿Quién fue Antíoco Epífanes? Fue un líder seleucida, ¿sí? Que invade Jerusalén y hace lo impensable. Sacrifica un cerdo en el altar sagrado, levanta una estatua de Zeus en el mismo lugar santísimo y prohíbe la circuncisión y la Torá bajo pena de muerte. Esto provocó que se levantaran y los judíos se empezaran a rebelar y provocó la revuelta de los macabeos. Una guerra que sí, en efecto, los judíos, los macabeos la ganaron, pero dividió al judaísmo. Nacen los fariseos, los separados, los estrictos de la ley, nacen los saduceos, una élite sacerdotal materialista, y nacen los celotes, unos revolucionarios. Por lo tanto, Antíoco Epífanes fue el catalizador. Su profanación creó las facciones que posteriormente Jesús enfrentaría. Y nos falta el tercer punto. Recordemos que era un idioma, un enemigo, y nos falta el camino. Roma vence a los griegos y a punta de espada traen los caminos y traen la paz romana, además de la cruz. Actualmente todavía platicamos algunos dichos, todos los caminos llevan a, no, es en alusión a esto. Roma construyó cerca de 400,000 kilómetros de carreteras. ¿Para qué? Para que todo lo que saqueaban de los lugares conquistados fueran a parar a Roma. Caminos que estaban custodiados. Esos caminos fueron ocupados por las legiones, pero además estaban vigilados por las legiones. Y todo aquel que se sobreponía o se oponía al Imperio Romano era crucificado. Y lo ponían a lo largo de los caminos para que toda la gente aprendiera que el que se oponía a Roma le iba a pasar eso. Esos 400,000 kilómetros de caminos los construyó César primero para mover a sus legiones. Pero más adelante Pablo y los apóstoles los ocuparon para poder llevar el evangelio. La Pax Romana era una paz impuesta. ¿Qué querían los romanos? Dos cosas: paga impuestos y no me hagas revueltas. Esa es la Pax Romana. ¿Sale? Es por eso de que a lo largo de la Biblia, e incluso Mateo era un republicano, que eran los publicanos, mismos nativos que cobraban los impuestos que estaban al servicio de los romanos. Ellos querían cobrar impuestos. Y dentro de esa Pax Romana, un medio de, ¿cómo llamar?, convencimiento era la crucifixión, que insisto, era una herramienta de terror que permitió, primero, mantener la paz para que todo el mundo viera qué era lo que les pasaba a los que se oponían al Imperio Romano, pero que posteriormente
permitió que Jesús se convirtiera en maldición, porque escrito está, maldito aquel que muere en un madero. Pero esa muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz nos libró de la ley. Ahora, sabemos que nuestro Señor no nada más empleó a grandes hombres de Dios. Ya vimos, ¿no? Utilizó a Alejandro Magno, utilizó al Imperio Romano, también utilizó a César Augusto para obligar que María y José fueran a Belén para cumplir la profecía escrita en Miqueas. Miqueas está un poquito a la izquierda de Malaquías. Miqueas. Vamos a leer el capítulo 5, el versículo 2. Miqueas 5, versículo 2. Adelante, por favor. Pero de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Estas son desde el principio, desde el día de la eternidad. Gracias. Pero tú, Belén de Efrata, ¿dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén. ¿Dónde estaba José y María? En Nazaret. ¿Por qué tenían que ir de Nazaret a Belén? Bueno, para cumplir esta profecía, Dios utilizó a César Augusto, a que su cabecita maquiavélica hiciera un censo. ¿Para qué? Para saber cuántos judíos había, para saber más o menos de cuánto dinero estábamos hablando en el pago de impuestos. Y es por eso que José y María se mueven de Nazaret y se van a Belén, cumpliendo o dando cumplimiento a que Jesús tenía que nacer en Belén, una pequeña ciudad de Efrata. Mientras tanto, después también de todo esto, en el desierto estuvieron los esenios. Recuerden, los esenios estaban tan hartos de los fariseos y de los saduceos que prefirieron dejar la comodidad de la ciudad e irse al desierto. Ellos estaban celosos por la palabra, buscaban una sana doctrina. Por lo tanto, se fueron principalmente a el área de Qumran. No sé aquí a quién de ustedes les suene la palabra Qumran. Bueno, ¿qué tan celosamente guardaron la palabra que entre 1946 y 1956 se encontraron mediante excavaciones arqueológicas los rollos de Qumran, también conocidos como los manuscritos del Mar? Entre 1946 y 1947 fue el primer descubrimiento de los rollos de Qumran, ¿sí? Había un grupo de pastores beduinos de la tribu de Tamerie que estaban buscando una oveja perdida y encontraron una cueva. Y en esa cueva encontraron unas vasijas. Y en esas vasijas estaban los primeros 7 rollos. En 1949 se realizó la primera excavación arqueológica oficial en la cueva número 1. En 1952 fue un año clave, ya que se descubrió la famosa cueva 4, que contenía la mayor cantidad de fragmentos de la escritura, cerca de 15,000 de unos 500 manuscritos diferentes, o sea, fueron 15,000 fragmentos de 500 manuscritos. Se descubrió en 1956 la última de las 11 cuevas, la cueva 11. ¿Pero qué tienen que ver estos manuscritos? Bueno, que estos textos datan aproximadamente de entre el siglo III antes de Cristo al año 66 después de Cristo y contienen las copias más antiguas que en la actualidad tenemos, en donde todos esos libros
son libros del Antiguo Testamento. Esos escritos son escritos del Antiguo Testamento y los estudiosos han encontrado que no hay diferencia entre esos escritos encontrados y lo que tenemos nosotros ahora en nuestras Biblias. Otro dato curioso es que en años recientes, entre 2017 y 2021, se han seguido encontrando manuscritos en cuevas cercanas a esa zona de Qumran, lo cual demuestra que Dios nos tiene guardados todavía muchos secretos que cuando sea su voluntad, pues obviamente nos va a permitir tener acceso a ellos. Ahora, pasaron ya los 400 años. Terminó de forma inesperada en el desierto con los esenios. Y casualmente, Juan el Bautista, un predicador austero, fuera de las escrituras convencionales, se empieza a escuchar. Vayamos a Lucas 16:16. Lucas 16:16. ¿Qué dice? Adelante. La ley y los profetas desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ok, gracias. La ley y los profetas eran hasta Juan. Por eso es de que se reconoce a Juan como un profeta, como el último profeta. ¿Sale? Desde entonces el reino de Dios se ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vayamos ahora a Mateo 11:3. Mateo 11:13. Sí, 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Gracias. O sea, nuevamente se nos comparte que Juan es un profeta, es reconocido como un profeta entre el tiempo intertestamentario y termina con Juan. Su voz, la voz de Juan, nace en el desierto, no en el pueblo. ¿Qué nos está diciendo? No en el templo. ¿Qué nos está diciendo? Dios, precisamente, lo que siempre criticó en los fariseos. Allí hay corrupción, no es la religión. ¿Qué compartía Juan? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, enderecen sus caminos. Esto nos dice algo esencial. La nueva palabra que viene mediante Juan no retornó por los mecanismos tradicionales, unos mecanismos de estructura, todo bien ordenadito, sí, pero no va por ahí, sino al contrario. Nos enseña que Juan hace una exégesis, una interpretación del silencio y llama ¿a qué? A la conversión, al arrepentimiento y prepara el terreno para nuestro Señor Jesucristo. Juan no reinstaura la profecía anterior, introduce el umbral de una nueva fase. En conclusión, el tiempo del silencio tuvo como objetivo preparar todo para la llegada del Mesías. La preparación espiritual para que los judíos, ¿sí?, pudieran reconocer al Mesías. Tristemente no lo reconocieron. Preparó espiritualmente, ¿de qué manera? Como no todos tenían acceso al templo,
que hicieran sinagogas, en donde predicaba nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, en las sinagogas. Por lo tanto, bueno, también se estaba preparando el pueblo de Israel para que reconocieran, para que conocieran del Mesías, para que supieran cuáles eran las profecías que hablaban de él y para que lo pudieran identificar. Ellos tenían esa hambre, ellos estaban esperando al Mesías. Tristemente, como tenían una falsa doctrina y se iban por el ritualismo y no por la transformación interna, no lo reconocieron. También hubo una preparación intelectual en el sentido de que, bueno, todos tenían que conocer el griego koiné. Se convirtió en el lenguaje universal, por lo tanto permitió que todo el Nuevo Testamento se escribiera en un nuevo idioma que todos comprendieran. Pero además, bueno, no hay que olvidar que también el Antiguo Testamento, mediante la Septuaginta, también fue traducida al griego. Por primera vez, los no judíos, nosotros los gentiles, podíamos leer las promesas de Dios gracias a la Septuaginta. Bien en ese tiempo, Dios permitió y estaba obrando para que la salvación pudiera ser conocida por todos. Y obviamente hubo una preparación política y física. Cuando Roma toma el control de Judea en el año 63 a.C., por todos los elementos, ¿no? La Pax Romana, las carreteras, y gracias a esas carreteras, el Evangelio fue distribuido por todo el mundo conocido. Teológicamente, este silencio termina con lo que el apóstol Pablo llama la plenitud del tiempo. Dios no estaba inactivo. Dios no estaba inactivo. Estaba esperando el momento histórico perfecto donde la cultura, el idioma y la política estuvieran alineados para que el mensaje de la salvación quedara no solo en Israel, sino en el corazón de todo el mundo. Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Adelante, Lupita, por favor. Pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba, Padre. Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Dios. Dios estaba preparando todo. Y cuando Dios ya había hecho todo y estaba cumplido como Él quería, estaba todo listo para que nuestro Señor Jesucristo llegara. El tiempo del silencio pasó y podemos hacer un comparativo entre el tiempo del silencio y los tiempos que estamos viviendo actualmente. Primeramente, la infraestructura. Roma construyó todas las calzadas, todas las carreteras. Grecia unificó el idioma. Todo en aquel entonces estaba listo para que el mensaje de Jesús viajara rápido. Hoy tenemos calzadas digitales, internet, redes sociales y una hiperconectividad nunca antes vista. Por lo tanto, si hubiera un nuevo despertar espiritual a la vuelta de la esquina, lo sabríamos en segundos. Sí.
Debemos ocupar las redes sociales para proclamar el reino de Dios. Además, en aquellos entonces, el hambre tras el cansancio institucional por la religiosidad, por la corrupción, hizo que la gente odiara la política, los sacerdotes, todo un legalismo vacío. Había un anhelo profundo por algo real, no solo ritos. Hoy también hay un existir generalizado hacia las grandes instituciones y hacia grandes filosofías e ideologías que son cosa de hombre. Muchos expertos llaman a este tiempo la era de la soledad. También lo conocen como la era del vacío existencial, que está creando a un hombre sin trascendencia, muy similar a la que tenían aquellos que estaban esperando al Mesías. Nosotros también estamos esperando al Mesías, pero en su segunda venida. También en aquel entonces sentían un abandono divino. En el silencio pasaron generaciones enteras sin oír una voz profética. Parecía que Dios se había olvidado de sus promesas, mientras imperios paganos dominaban en la actualidad en un mundo con tantas crisis, guerras y avances científicos. Muchos sienten que Dios no les habla o que Dios es irrelevante. Sin embargo, así como en el periodo intertestamentario, Dios está trabajando. Dios tiene control de las cosas y está preparando la historia y todo lo necesario para que se pueda decir en los tiempos de crisis actual que solo Cristo salva y que solo Cristo transforma a las personas. La polarización de sectas. Esas sectas surgieron en el silencio. Hubo división, hubo muchas maneras de interpretar a la palabra. Esenios, fariseos, celotes, saduceos, en la actualidad también. Católicos, evangelistas, adventistas. Eso también lo estamos viviendo en estos tiempos. La gente se refugia y hacen tribus y todos dicen yo tengo la verdad. Mi iglesia es la que te salva. Ninguna iglesia salva. Quien salva es Cristo. En aquel tiempo, los judíos estaban en espera del Mesías. En nuestro tiempo también estamos esperando al Mesías. Tristemente, los judíos no reconocieron al Mesías. ¿Tú lo reconoces? ¿Tú lo vas a reconocer? ¿Qué dice la palabra? Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Adelante, por favor. Que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros es poder de Dios. Claro, y el agua. Todos aquellos que rechazan a Jesús dicen que nosotros estamos locos. Pero para los que se van a salvar, ¿quiénes son los que se van a salvar? Pues nosotros. ¿Sí? Para nosotros es poder de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es poder. Leamos ahora Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Ahí está la palabra de Dios. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Leamos unos capítulos antes, Juan 3:19. Esta es la condenación que a la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. ¿De quién? Pues de los que no se van a salvar. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Vino al mundo, pero los hombres, los que se van a perder, amaron más las tinieblas que al mismo Jesús. ¿Y por qué? Pues porque era la manera de justificar sus malas obras. Mateo 6:24. Adelante. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Así es. No podemos servir al mundo o a Dios. Debemos de definirnos, debemos de tomar una decisión trascendental. Mateo 7:22 y 23. Adelante. En aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias. En tu nombre echamos demonios. Hicimos muchas cosas en tu nombre. Sí, los que se quedaron como religiosos, los que no tuvieron una relación real y verdadera, aquellos que no le entregaron a Dios su vida. Toma tu cruz y sígueme. Saber del Evangelio es peligroso, porque si no le haces caso tal cual, está en peligro. La entrega debe de ser total, y para eso traigo aquí para hacerles un ejemplo. Dios es como esto, es el agüita caliente. El hombre es como este té. Si tú vienes cada 8 días y haces esto, sí, muy bien, tómate el té. ¿Se lo tomaría en el té? No. Dios lo que quiere es que permanezcas todo el tiempo con Él. ¿Y qué es lo que hace el agua caliente sobre el té? Saca lo mejor, sabor, color, propiedades. Y mira, hasta va cambiando el color. Permitamos que Dios nos transforme. ¿Recuerdan lo que le dijo a Nicodemo? Tenemos que nacer de nuevo. Oye, pero yo soy un ignorante. Sí, pero mira,
Dios puede cambiarte y puede sacar lo mejor de ti. Pero si nada más nos quedamos con el ministerio de las sillas, ¿cuál es el ministerio de las sillas? Venir nada más cada 8 días, venimos, nos sentamos y nos vamos. Recibimos a Dios los domingos, pero nos olvidamos de Él de lunes a sábado. Y sí, puede ser que tanto tiempo te vas metiendo, pero va a ser más rápido si permanecemos. Eso es lo que quiere Jesús de ti y lo que quiere Jesús de mí. Tomar nuestra cruz y seguirlo. Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 16. ¿También? Ajá. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que la decisión es nuestra. O somos fríos o somos calientes, porque tibios. Dios quiere hacer esto, quiere transformarnos, quiere sacar de nosotros lo mejor. Recuerden cuando fue la transformación, la multiplicación de los panes, llegar. ¿Con qué? Con miserias. Las miserias que en ese pueblo o que en esa gente había. Si mal no recuerdo, 3 panes, 5 panes, 3 peces. Y a pesar de esa miseria, alimentó a 5,000. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Que realmente le entreguemos nuestra vida. Que no seamos ni tibios ni fríos, que seamos calientes. Eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que espera Jesús. ¿Qué debemos hacer? Sí, orar, leer la palabra. Sí, pero también compartamos. Recuerden que el que se come todo el pastel se empacha. Compartamos. ¿Somos la verdadera iglesia de Cristo? Claro. Aquí está el Espíritu de Dios moviéndose. Queremos también 400 años de silencio, porque recordemos, Jesús vuelve, va a volver. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe la fecha, pero sabemos que va a volver. Los judíos no lo supieron identificar. Preparémonos y hagamos la voluntad del Señor. Señor Padre, gracias te damos por esta enseñanza que tú nos has entregado. Te pedimos, Padre, que toques en nuestro corazón y que nosotros te abramos para que tú puedas ingresar. Y así como le dijiste a Nicodemo, nosotros seamos transformados, nazcamos de nuevo. Sabemos que no hay nadie más interesado por la salvación de las almas que tú. Permite, Señor, que nosotros seamos herramienta para que más personas te conozcan. Gracias por nuestra salvación, pero te pedimos por la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor. Danos sabiduría, danos gracia para que más personas se acerquen a ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, dándote gracias porque sabemos que tú cumples tus promesas. Amén.